El Arca de Bujará es una enorme fortaleza ubicada en la ciudad de Bujará, Uzbekistán. Uzbekistán es un país sin salida al mar en Asia Central, limita al oeste con Kazajstán, al norte con Kazajstán y al sur con Afganistán. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. El Arca, una ciudad real dentro de una ciudad, es la estructura más antigua de Bujará, fue el hogar de gobernantes durante más de un milenio. Los arqueólogos creen que se construyó por primera vez en algún momento entre los siglos 5 y 6 después de Cristo. El Arca de hoy está construida sobre los restos de estructuras anteriores que fueron destruidas a lo largo de los siglos, particularmente por los mongoles en 1220. Además de ser una estructura militar, el Arca abarcaba lo que era esencialmente una ciudad que, durante gran parte de la historia de la fortaleza, estuvo habitada por las diversas cortes reales que dominaban la región que rodeaba Bujará. El Arca finalmente comenzó a tomar su forma actual en el siglo XVI, todos sus edificios actuales datan de los últimos 3 siglos. Para entonces, el Arca había crecido para albergar no solo al emir, su familia y su séquito, sino también a toda la gama de accesorios del gobierno, en un complejo de más de 3.000 habitantes que proporcionaba un palacio, un harén, una sala del trono, una sala de recepción y un edificio de oficinas. Tesorería, mezquita, casa de moneda de oro, mazmorras y barrios de esclavos. El Arca se usó como fortaleza hasta que cayó ante Rusia en 1920. Actualmente, el Arca es una atracción turística y alberga museos que cubren su historia. La fortaleza Ark está situada sobre una colina artificial, que en algunos lugares llega hasta 20 metros de alto. Este conjunto arquitectónico y arqueológico ocupa un territorio de aproximadamente 4 hectáreas. Conforme a la idea de los arquitectos, la fortaleza debía tener la forma poligonal. Según la leyenda, la fortaleza está construida sobre 7 pilares situados en el mismo orden en el que están situadas las estrellas en la constelación de la Osa Mayor. Los constructores muchas veces levantaban las murallas, pero cada vez fracasaban porque éstas se destruían enseguida, y solo cuando los pilares se dispusieron en este orden, el edificio fue construido y no se desmoronó. Aunque esta fortaleza durante siglos protegía a muchos khanes, la destruyeron por completo y durante mucho tiempo estuvo en ruinas hasta que uno de los gobernadores de Bujará la reconstruyó en el siglo VII. En los siglos IX y X durante el gobierno de la dinastía samánida fue completamente reconstruida. Aquí aparecieron las atalayas, y las murallas que eran 2 veces más gruesas. En el siglo XIII, Gengis Khan vino a Bujará, pero los habitantes de la ciudad se refugiaron en la fortaleza. El ejército de Gengis Khan durante mucho tiempo no pudo entrar, pero al final, penetró en el Ark. Como resultado, la oposición fue aplastada, y la fortaleza fue saqueada y destruida. En el siglo XVI durante el reinado de la dinastía seibánida la fortaleza fue reconstruida otra vez y obtuvo la misma imagen que tenía originalmente. Al mismo tiempo en la fortaleza se construyeron las nuevas puertas orientales. Los edificios que hoy en día se han conservado dentro de la fortaleza pertenecen a la época de las dinastías Astarcánida y Mangita. En el territorio de la fortaleza en diferentes épocas vivieron y trabajaron famosos eruditos y escritores. En la Edad Media, en el territorio de Ark se ubicaba una biblioteca única, que, por desgracia, se perdió por completo después de una de las destrucciones del Ark. A principios del siglo XX la fortaleza Ark representaba una ciudad entera dentro de la ciudad. Dentro del Ark se encontraba el palacio del gobernante, dependencias y casas de los dignatarios altos y jefes militares. En el territorio del Ark vivieron más de 3.000 personas. La ciudadela sobrevivió su última destrucción en 1920. Las tropas asaltaron la fortaleza, tratando de derrocar al último emir. Según la orden de Frunze los aviones comenzaron a bombardear el Ark. Como resultado, la parte oriental de la ciudadela se convirtió en ruinas. La entrada ceremonial a la ciudadela está enmarcada arquitectónicamente por 2 torres del siglo XVIII. Las partes superiores de las torres están conectadas por una galería, habitaciones y terrazas. Una rampa que sube gradualmente conduce a través de un portal levantado por un cabrestante y un largo corredor cubierto a la mezquita de Zuma. El corredor cubierto ofrece acceso a almacenes y celdas de prisión. En el centro del Arca se encuentra un gran complejo de edificios, uno de los mejor conservados es la mezquita de Ulduktaron, que está conectada con leyendas de 40 niñas torturadas y arrojadas a un pozo.
El trazado de la ciudad la dividía en 3 secciones, la ciudadela, la medina y los suburbios. Todos los edificios importantes, como las mezquitas y las oficinas gubernamentales, estaban dentro de la ciudadela. Las mezquitas dentro del arca de Bujará estaban hechas de algodón, madera, arcilla y ambos, ladrillos crudos y cocidos. Los ladrillos cocidos se utilizaron decorativamente para revestir las mezquitas. La primera mezquita, Arslankan, se construyó en 1119. Durante sus 349 años de vida útil, los gobernantes la restauraron y ampliaron. Los gobernantes, emires y generales vivían dentro de los muros del arca de Bujará. Fuera del arca estaban los suburbios donde se ubicaban muchas aldeas. Finalmente, se construyó el muro de Canpirac para proteger a la gente de esos pueblos y brindar más defensa a la ciudadela. Esta inmensa fortaleza es el conjunto habitado más antiguo de la ciudad y cuenta con muchos patios, residencias y otros edificios que los emires utilizaban en la época. Actualmente muchos de ellos son utilizados como museos, como el popular Museo Arqueológico o el Museo de Historia de Bujará, con interesantes objetos y documentos de la época zarista. En Bujará también podemos encontrar edificios como la mezquita Bolo Kauz. Se trata de una de las mezquitas más curiosas y diferentes. La característica que la hace diferente es el pórtico de columnas de madera en lugar de las peculiares puertas decoradas con mosaicos que hay en la mayoría de mezquitas. Data de principios del siglo XVII y durante mucho tiempo fue el templo oficial para las oraciones del emir y para su coronación. Actualmente sigue siendo utilizada como mezquita y se realizan plegarias y oraciones a diario, por lo que no podrás pasar a su interior a no ser que seas musulmán. Chou Minor, una pequeña madrasa, escuela coránica, de gran belleza. Se caracteriza por sus 4 torres coronadas por cúpulas turquesas hechas con mosaicos y que a diferencia de lo que sugiere su nombre no se trata de minaretes, sino de torres y una cúpula central situada en medio de ellas. Se dice que cada una de las torres, decoradas de una forma diferentes, hacen referencia a las 4 grandes religiones, el catolicismo, el cristianismo ortodoxo, el budismo y el islam. El origen de su construcción es un tanto incierto pues algunos documentos lo sitúan a finales del siglo XVII y otros a principios del siglo XIX. El hecho de ser un edificio tan atípico y de no existir construcciones similares, hace que su origen y motivación para su construcción sea todavía un misterio. Liabiauz, ubicada en el corazón del centro histórico de esta ciudad-museo, es la plaza principal de Boukhare. Construida en 1620 alrededor de un estanque que proporcionaba agua potable a la gran villa, todavía conserva un cierto aire tradicional y local a pesar de los negocios turísticos que han ido proliferando alrededor de la misma. Hay muchas leyendas relacionadas con el Ark. Dicen que la fortaleza fue construida por el hijo de un gobernante persa desalojado de su tierra por las intrigas de su madrastra. Una vez, mientras paseaba por el mercado, vio a una chica hermosa, de la que se enamoró con todo su corazón, pero su padre, Afrasiab, el gobernador de Turán, no quería que Sillabus se casara con su hija. El padre le puso una condición: Sillabus tenía que construir un palacio sobre la piel de toro. Era una tarea difícil de cumplir. Pero el muchacho no se desconcertó, él encontró una salida a la situación, cortó el pellejo en muchas cintas estrechas, las enlazó entre sí y dentro del territorio delimitado por estas cintas construyó la ciudadela. Hoy en día, la fortaleza Ark es un gran museo. En su territorio están funcionando el Departamento de la Historia, que le contará la historia de esta tierra desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días, el Departamento de la Numismática y de la Epigrafía, que contienen una colección valiosa de monedas antiguas, y el Departamento de la Naturaleza de la región de Bujará.